Gracias por continuar con nosotros en el Mundo Ahora de France 24. Estos son los titulares de la jornada. Maniobras militares de Irán en el estrecho de Hormuz son la antesala de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica a celebrarse en Ginebra este martes. El programa nuclear de Teherán seguirá en el centro del debate, al tiempo que su canciller se reunió hoy con el director del OIEA. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar la anexión del territorio constantemente atacado e invadido por los colonos israelíes. Marco Rubio y Víctor Orbán se reunieron en Budapest. El secretario de Estado estadounidense deseó éxito al primer ministro, a quien dijo que Donald Trump está comprometido con su éxito de cara a las elecciones legislativas de Hungría. Rubio termina así su gira en el continente europeo, donde acusó del declive de la civilización occidental. Y en Guatemala, hoy lunes, termina el estado de sitio que decretó hace un mes el presidente Bernardo Arévalo tras el asesinato de 11 policías en un amotinamiento e inicia el estado de prevención. Lo revisamos en minutos en nuestra sección Directo A. Comenzamos en Irán. La Guardia Revolucionaria inició maniobras militares en el estrecho de Hormuz a tan solo un día de que tenga lugar en Ginebra la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica. Según informó la televisión estatal iraní, las maniobras tuvieron por objetivo preparar a sus fuerzas ante potenciales amenazas en materia de seguridad y militares. Esto luego de que Washington ordenara que el portaaviones Gerald Ford se uniera al USS Abraham Lincoln en el mar Arábico. Las maniobras se registran mientras en Ginebra el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con el secretario general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Ambos declararon que el diálogo giró en torno a aspectos técnicos del programa nuclear iraní. Escuchemos. Acabo de concluir profundas conversaciones técnicas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en preparación para importantes negociaciones previstas para mañana en Ginebra. Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un trato justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa, la sumisión ante las amenazas. Continuamos en Medio Oriente. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada, y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron la medida, que se conoce en un contexto en el que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó de pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado y del despojo a su población. Los detalles con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Cada semana Israel avanza en su proyecto de anexión de Cisjordania, territorio que ocupa desde el 67 y al que llama Judea y Samaria. El pasado domingo facilitó a los colonos la compra de tierras palestinas y se autoadjudicó regular el agua y sitios arqueológicos en zonas que controla la Autoridad Nacional de Mahmoud Abbas. Y este domingo se ha autopermitido poder registrar extensas tierras palestinas como tierras estatales israelíes si sus habitantes no prueban que éstas les pertenecen. Este registro se remonta al mandato británico, se conoce como liquidación de títulos y es un paso inédito de Israel porque reabre este proceso por primera vez desde su ocupación. Los ministerios de Justicia, Defensa, Finanzas están tras esta medida colonizadora que dicen que empezará en el área C de Cisjordania, que abarca el 60% del territorio y que bajo los acuerdos de Oslo quedó en dominio administrativo y militar israelí. A los habitantes palestinos los dejan maniatados, muchos no tienen documentos de propiedad porque por generaciones entendían de quién era cada tierra o les suponía un largo y caro proceso legal. Otros que sí tenían documentación la perdieron en redadas israelíes, demoliciones
En terreno observamos más puestos de avanzada, más banderas israelíes en los caminos y más carteles de casas en venta en asentamientos. La denuncia de los palestinos es que la coalición de Netanyahu está acelerando su agenda anexionista por las elecciones de octubre y ahora temen que transfiera estas tierras a israelíes. Y es que, como denuncian la ANP y Jordania, es una violación del derecho internacional. Hablan de anexión de facto que hace aún más imposible un Estado palestino, mientras las ONGs israelíes recuerdan que un Estado ocupante no puede registrar o vender tierras como sí puede un Estado soberano, y sobre todo temen que genere un despojo masivo para los palestinos y complicaciones legales que serían difícilmente reversibles. Ahora vamos a Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio está en Hungría, donde se reunió con el primer ministro nacionalista Viktor Orbán. Desde ahí, el secretario de Estado estadounidense deseó éxito al primer ministro, a quien dijo que Donald Trump está comprometido con su éxito de cara a las legislativas de Hungría. Rubio termina así su gira en el continente europeo, al que acusó en la Conferencia de Seguridad de Múnich del declive de la civilización occidental, según dijo, por culpa del progresismo y la inmigración. Escuchemos. El presidente Donald Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito, porque esta relación que tenemos aquí en Europa Central, a través de usted, es tan esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los próximos años que, si enfrenta dificultades financieras, si enfrenta obstáculos para el crecimiento, si enfrenta situaciones que amenacen la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que tiene para este país, en encontrar maneras de brindar asistencia si alguna vez se presenta ese momento. En Ginebra, que también acogerá un nuevo encuentro entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, vamos a revisar varios estudios que muestran cómo ha sido el comportamiento de los ejércitos en el frente de batalla. Las conclusiones aseguran que las tropas rusas de Vladimir Putin avanzan lentamente hacia Ucrania con grandes pérdidas humanas. Sin embargo, poco a poco el Kremlin está logrando hacerse con las regiones de Donetsk y Lugansk. Más detalles en este informe. Aún conmocionados, los empleados de este centro para niños discapacitados acudieron a limpiar y evaluar los daños. El centro médico de esta ciudad, situada al norte de Ucrania, fue alcanzado por un ataque ruso. No hubo que lamentar víctimas, pero el edificio recientemente renovado sufrió graves daños. Escuché una explosión, por supuesto me asusté, pero en casa todo estaba bien. Entonces llamaron mis vecinos y me dijeron, tu centro de acogida está en llamas. Bombardeos que son traumatizantes para la población. Este tipo de ataques no dejan de intensificarse contra las ciudades e infraestructuras ucranianas. Según un informe de investigadores británicos, los ataques con misiles y drones se produjeron casi todas las noches en Ucrania en 2025 y continuaron durante 2026, privando a millones de personas al acceso estable a la electricidad, calefacción y agua. El número de víctimas civiles ucranianas aumentó así un 26% en 2025. Mientras tanto, el Kremlin destaca sus avances militares. En 2 semanas de febrero, a pesar de las duras condiciones invernales, las fuerzas combinadas y las unidades militares del Grupo Conjunto liberaron 12 localidades. Más de 200 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control. Ganancias territoriales que hay que relativizar. En un análisis publicado a finales de enero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se explica que el ejército ruso avanza de forma lenta en el campo de batalla. Desde principios de 2024, solo habría conquistado el 1,5% del territorio ucraniano, ganancias a un alto coste. Según este mismo estudio, las pérdidas del ejército ruso serían alrededor de 2 veces superiores a las de las Fuerzas Armadas ucranianas. Seguimos con temas de Rusia. Este lunes se cumplen 2 años de la muerte del opositor Alexei Navalny y cerca de su tumba en Moscú, su madre reclamó justicia tras la investigación llevada a cabo por 5 países europeos que indica que fue envenenado con una toxina poco común mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel en una colonia penitenciaria del Ártico. Lea Aurel tiene todos los detalles. Familiares y simpatizantes, pero también diplomáticos extranjeros desafiaron el frío y la nieve para depositar flores en la tumba de Alexei Navalny. 2 años después de su muerte, la madre del líder opositor ruso le rindió homenaje y declaró que sigue esperando que se haga justicia. Tarde o temprano acabará sucediendo. Solo han pasado 2 años y ya sabemos con qué lo envenenaron. Creo que con el tiempo acabaremos descubriendo quién es el culpable, es seguro.
En una investigación publicada el sábado, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos acusaron a Moscú de haber envenenado a Alexei Navalny con epibatidina, una toxina relacionada con las ranas venenosas y que no se encuentra de forma natural en Rusia. Sin embargo, este lunes, el Kremlin negó de nuevo haber cometido algún delito y sigue afirmando que la muerte de Navalny se debió a un aumento repentino de presión arterial y a enfermedades crónicas. Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones, no estamos de acuerdo con ellas, las consideramos sesgadas e infundadas y, de hecho, las rechazamos energéticamente. Carismático activista anticorrupción y feroz opositor a la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022, Alexei Navalny falleció a los 47 años en una colonia penitenciaria del Ártico, mientras cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos que él denunciaba como políticos. Tras su muerte, las autoridades se negaron durante varios días a entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de un asesinato. Este lunes Nueva Delhi inauguró la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial 2026. Al menos 20 líderes mundiales se encuentran en la capital india para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos. Los gigantes tecnológicos ya adelantaron millonarias promesas de inversión para el desarrollo de infraestructura y también de centros de datos globales. Nuestro corresponsal Varun Anand nos reportó desde el lugar de esta reunión. La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial 2026 se celebra desde hoy en Nueva Delhi, reuniendo delegaciones de más de 100 países en el Centro de Convenciones Bharat Mandapa. El foro congrega a jefes de estados, ministros y directivos de las principales empresas tecnológicas en un momento de creciente competencia global por la regulación y el liderazgo en inteligencia artificial. Entre los líderes presentes figura el presidente francés Emmanuel Macron. Su participación se inscribe en el Año de la Innovación Francia-India para 2026, una iniciativa bilateral destinada a reforzar la cooperación en investigación, transición digital e inteligencia artificial. También asiste el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, junto a más de 50 ministros de distintos países. Según los organizadores, más de 35.000 personas se registraron para esta edición y alrededor de 500 startups participan en centenares de secciones. La cumbre está estructurada en torno a 3 pilares definidos como personas, planeta y progreso, conocidos como los sutras del encuentro. A partir de ellos se organizan 7 ejes temáticos que incluyen capital humano, inclusión social, inteligencia artificial segura y confiable, ciencia, resiliencia, democratización de recursos y crecimiento económico. Más allá del marco conceptual, el trasfondo es estratégico. India busca proyectarse como actor central en la definición de estándares internacionales, mientras Francia y otras potencias intentan influir en la gobernanza global de una tecnología que ya redefine el equilibrio económico y político mundial. Mientras tanto, Europa busca su independencia digital, que pasa por apartarse de las grandes tecnológicas estadounidenses como lo son Google, Apple, Meta o Microsoft, que controlan gran parte de este mercado en crecimiento. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2025, la regulación de las plataformas digitales ya ha sido objeto de crecientes tensiones entre Bruselas y Washington. El mandatario republicano cree que las firmas estadounidenses de servicios digitales deberían de poder operar sin obstáculos, y en ese escenario Francia está trabajando para lograr la soberanía digital. Un equipo de France 24 nos cuenta cómo. Las usamos cientos de veces al día: Outlook, Google Maps o WhatsApp. Todas estas aplicaciones pertenecen a las empresas tecnológicas estadounidenses y dominan nuestra vida en línea. Incluso es muy difícil prescindir de ellas, sobre todo en el mundo laboral. En la Unión Europea, un 90% de las aplicaciones usadas pertenece a Microsoft y un 10% a Google. Y para salir de esta dependencia, el Estado francés ha desarrollado su propio programa de escritorio, la Suite, que ya es utilizado detrás de estas puertas. Los ingenieros del Estado crearon un paquete de herramientas, entre ellas Visio, un sistema de videoconferencia equivalente a Teams o Zoom. Nuestro primer objetivo es entregar herramientas al Estado. Visio, por ejemplo, tiene el mismo nivel que las herramientas que encontramos en el mercado, salvo que está operada desde Francia y tenemos el control sobre el código, los datos y la infraestructura, lo que permite una mayor seguridad y soberanía.
Entre las herramientas incluye un sistema de mensajería instantánea y un programa de escritura colaborativa. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios públicos, pero también recuperar el control de los datos. Comenzamos a sentir que perdíamos el control de las bases de datos del Estado y entonces creamos un sello de calidad para la identificación de bases de datos que están bajo el control europeo. Las empresas estadounidenses ocupan también una posición hegemónica en otro dominio, los motores de búsqueda. Pero hay alternativas europeas, como el francés Qwant. Nuestra particularidad es que la primera funcionalidad, que es la respuesta del motor de búsqueda, se realiza en privacidad. No usamos los datos personales. Qwant dependía antes de la tecnología de Microsoft hasta que los equipos desarrollaron su propio índice de búsqueda. En un 50% del tráfico tenemos una calidad equivalente a los principales actores del mercado, que son todavía Bing y Google. Y en el 50% restante estamos trabajando para mejorar eso. Por ahora la empresa solo tiene un 2% del mercado en Francia. Vamos con Directo A. Este lunes Guatemala termina 30 días de estado de sitio luego de motines carcelarios y ataques armados de pandilleros que acabaron con la vida de 11 policías tras un mes de intensas operaciones policiales y militares. Entonces el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18 que se orquestan desde las cárceles y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Y para ampliar la información conectamos con Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal en Guatemala. Andrés, muy buena tarde. Cuéntanos qué resultados entregó el presidente Bernardo Arévalo de este mes de estado de sitio. Entre los principales resultados que destaca el presidente Arévalo de estos 30 días de estado de sitio está la erradicación y desarticulación de los sistemas de comunicación que mantenían los pandilleros al interior de las cárceles con los pandilleros al exterior en las calles y con quienes se realizaban todo tipo de acciones criminales, principalmente las de extorsión. Según el presidente Arévalo, los anteriores gobiernos, los gobiernos que lo precedieron, le otorgaron grandes privilegios a estos pandilleros presos, como por ejemplo terminales de internet al interior de sus celdas con módems al lado de sus camas, e incluso se descubrió que había un circuito cerrado de cámaras con el cual los pandilleros dentro de las cárceles podían monitorear en vivo y en directo estas acciones criminales en las calles de Guatemala. De hecho, se tiene registrado que en Guatemala más del 90% de las extorsiones, que es la principal fuente de financiación de las pandillas, se coordinaban desde las cárceles. En este sentido, con el estado de sitio, Arévalo dice haber puesto fin a esas comunicaciones de cárceles y exterior, y así entregó una cifra de un 33% de reducción de estas extorsiones, como también dijo que se redujo en un 50% los homicidios en comparación con el año pasado. Y a la par, paralelamente con esta lucha, este combate en contra de las pandillas, principalmente la del Barrio 18, también hubo grandes golpes en contra del narcotráfico. Se incautaron 5 toneladas de cocaína, que es la incautación más grande que ha hecho Guatemala en los últimos 12 años, y entre otros logros hubo miles de detenciones, entre ellas 83 pandilleros de alta peligrosidad, y se extraditaron 7 personas a los Estados Unidos. Estábamos diciendo que pasa de un estado de sitio a un estado de prevención. En ese sentido, ¿por qué el gobierno no extendió el estado de sitio como lo ha hecho, por ejemplo, casi 4 años El Salvador en su lucha contra las pandillas? Bueno, de acuerdo con los analistas es porque Arévalo no cuenta con una mayoría en el Congreso como sí la tiene Nayib Bukele en El Salvador, donde además controla muchos otros estamentos del aparato estatal, de manera que si Arévalo, según los expertos, decidiera decretar un nuevo estado de sitio o prorrogarlo, muy probablemente el Congreso se lo revocaría, y el día que sí se lo ratificó el Congreso, donde hay mayoría de la oposición, es porque había un sentimiento de conmoción nacional, porque
porque habían habido los motines carcelarios con más de 40 guardias como rehenes y el asesinato de 11 policías en una sola jornada aquí en Guatemala. Sin embargo, en Guatemala se contabilizan más de 22.000 pandilleros del barrio 18, más de 10.000 pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y en un mes de estado de excepción no se puede combatir a cabalidad con ese flagelo. Por eso el presidente Bernardo Arévalo dijo que en lugar de un estado de sitio viene un estado de prevención mucho menos coercitivo que un estado de sitio, pero que sí permite mantener el control al interior de las cárceles, el corte de las comunicaciones de pandilleros presos con pandilleros en las calles y lo que denominó unas operaciones quirúrgicas entre las fuerzas combinadas de policía y de ejército al interior de esos barrios, de esas zonas de influencia de los pandilleros, de los mareros aquí en Guatemala. Este estado de prevención va de la mano entonces del Plan Centinela Metropolitano, porque la mayoría de estos pandilleros se encuentran aquí en la capital y se esperan dar muchos más resultados. Hay una gran diferencia entre el discurso, la narrativa de Bernardo Arévalo con la de Nayib Bukele, porque mientras Nayib Bukele en estos 4 años de excepción o de régimen de excepción ha dicho que quiere poner hasta el último de los pandilleros en prisión, el discurso de Arévalo no llega hasta allá, dice es que quiere librar del miedo que han sembrado las pandillas a los guatemaltecos y mantener el control de la seguridad en este país centroamericano. Muchísimas gracias por el reporte, Andrés Suárez Jaramillo. Y gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Martín Gripo y Desinformando. Hasta la próxima.